Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos otra vez a esta serie de videos donde estamos repasando juntos conceptos aprendidos durante el secundario en lo que refiere a matemáticas. En el video de hoy continuaremos viendo trigonometría y veremos lo que denominamos el problema inverso. Comencemos. ¿Qué es el problema inverso? Muchas veces tenemos como dato alguna función o algunas funciones trigonométricas de un ángulo y queremos conocer cuál es ese ángulo. Para ello, como siempre les digo, no tenemos una regla, una única fórmula que nos va a decir exactamente cuál es ese ángulo, pero sí podemos seguir una serie de pasos que nos van a ayudar a determinar la solución al problema. Esa serie de pasos comienza con, primero, identificar en qué cuadrante está el ángulo, en función de los signos de cada una de las funciones trigonométricas que tenemos como dato, identificar el cuadrante del ángulo. Llamémosle alfa al ángulo. Para ello vamos a utilizar sí o sí la circunferencia trigonométrica como herramienta. La circunferencia trigonométrica no hace falta que la dibujen exactamente perfecto, un círculo perfecto de radio 1 perfecto. Ustedes saben que el concepto es ese. La circunferencia trigonométrica es un círculo perfecto, obviamente, de radio 1 que tiene centro en el origen de coordenadas. Pero basta con que ustedes hagan esto, así a un costadito de la hoja, no importa si les sale perfecto o les sale más o menos, la idea es que ustedes sepan que esto significa esto, mejor dibujado por supuesto. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos va a servir la circunferencia trigonométrica? Para identificar a qué cuadrante pertenece el ángulo que estamos intentando averiguar en función de los signos de las funciones trigonométricas que nos den como dato. Nosotros sabemos que acá en el primer cuadrante tenemos que el seno es positivo porque el seno lo veíamos sobre el eje Y y el coseno es positivo. Por lo tanto, la tangente también será positiva. Recuerden que la tangente la podíamos ver en la intersección de la prolongación del segundo lado del ángulo con esta recta x igual a 1. No quiero ensuciar mucho el dibujo, pero eso lo vimos en otro videito que en la descripción les dejo el link a ese video. Acá podemos observar la tangente positiva en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante vemos que el seno es positivo, pero el coseno es negativo. Y como la tangente del ángulo alfa es la división entre el seno de alfa y el coseno de alfa, si divido seno de alfa positivo dividido coseno de alfa negativo, me va a dar una tangente negativa. Y gráficamente la puedo ver acá, en la intersección de la prolongación del segundo lado del ángulo con esta recta x igual a 1, que va a ser negativa. Entonces, repasando, en el primer cuadrante, seno, coseno y tangente del ángulo alfa, o de un ángulo del primer cuadrante, son siempre positivos. En el segundo cuadrante, el seno es positivo, el coseno es negativo y la tangente es negativa. En el tercer cuadrante, tanto el seno como el coseno del ángulo son negativos y la tangente es positiva. Y en el cuarto cuadrante, el seno será negativo, el coseno positivo y la tangente negativa. Se pueden memorizar esas funciones, o sea, se pueden memorizar los signos de cada función en cada cuadrante, o lo que resulta más fácil para mí, aprender a dónde identificar el seno, el coseno y la tangente, dibujar la circunferencia trigonométrica y en cada ejercicio hacerlo y ver a qué cuadrante pertenece el ángulo. Bien, una vez que yo tengo identificado a qué cuadrante pertenece el ángulo, lo siguiente que podemos hacer es hacer uso de una calculadora. Una calculadora científica, ¿sí? Calculadora científica. Bien, con respecto al uso de la calculadora científica, lo que acá tendría que remarcarles o recordarles o pedirles que tengan en cuenta es que dependiendo en qué sistema de medición de ángulos estemos trabajando, van a tener que corroborar que la calculadora esté trabajando en el mismo sistema.
¿Cómo sé yo en qué sistema de medición está trabajando la calculadora? Bien, generalmente las calculadoras en algún lugar de la pantalla nos muestran una R cuando están seteadas o configuradas para trabajar en el sistema circular. O sea, esta R viene de radian. ¿De acuerdo? Nos muestran una D cuando están seteadas o configuradas para trabajar en el sistema sexagesimal, midiendo los ángulos en grados sexagesimales, minutos y segundos sexagesimales. Esta D viene del inglés degree, que significa grado, sistema sexagesimal. No lo confundan con la G, que la G viene de gradian y significa que estamos trabajando en el sistema centesimal. O sea, acá estamos midiendo, o la calculadora va a estar configurada para medir los ángulos en el sistema centesimal, que lo hemos nombrado en el otro video, no hemos trabajado ni vamos a trabajar a lo largo de estos videos, pero bueno, decíamos que en el sistema centesimal dividíamos la circunferencia en 400 partes iguales y cada una de esas 400 partes iguales es un gradián, ¿de acuerdo? Entonces ustedes van a tener que ver cómo pasar de un sistema a otro con la calculadora, va a depender del modelo de su calculadora, pero siempre antes de trabajar vean en qué sistema está seteada la calculadora, ¿de acuerdo? Sabiendo eso, ahora vamos a ver cómo hacer para encontrar, por ejemplo, cuál es el ángulo que tiene un seno igual a 1. Bien, supongamos por ejemplo que tenemos ese ejemplo, el seno de alfa es igual a 1. ¿Cuál es ese ángulo alfa que tiene un seno igual a 1? Bien, según lo que estamos viendo, primero tendríamos que identificar a qué cuadrante pertenece ese ángulo alfa. El seno igual a 1, lo veíamos acá en el eje Y, o sea, este es el eje Y, este es el eje X. Acá vemos el seno, en el eje X vemos el coseno. Seno de alfa igual a 1 va a ser para un ángulo así, un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque todo eso es el seno del ángulo. El punto P está en el punto 0 de X, 1 para Y. Eso significa esto, ¿de acuerdo? No hay otro ángulo dentro del primer giro que tenga un seno igual a 1. Sí sabemos que va a haber infinitos ángulos congruentes respecto de giro con este, dentro del primer giro, que tienen el mismo seno, pero dentro del primer giro vemos que no hay otro ángulo que tenga un seno igual a 1. Nosotros acá sabemos que es 90, o sea que la solución ya la tendríamos, pero para hacer esto con la calculadora tendremos que hacer lo siguiente. Y se dice así, alfa, ¿cómo despejo alfa de la expresión seno de alfa? Aplicando una función inversa que es el arco seno de 1. Con la calculadora esto generalmente se hace presionando las teclas inversa, seno y el valor que yo tenga. O sea, inversa seno y en este caso el 1 me va a devolver el arco cuyo seno es 1. O sea, el ángulo cuyo seno es 1. Así se podría leer para recordarlo, ¿sí? Arco seno de 1 o bien seno a la menos 1 es otra forma de expresar el arco seno. Seno a la menos 1 de 1. Esto es simbólico. Esto no es lo mismo que seno de 1 a la menos 1. Seno de 1 a la menos 1 sería 1 sobre seno de 1, que sería lo mismo que la cosecante de 1. ¿Sí? Ojo ahí, porque acá ya empezamos a trabajar con simbología matemática, que lo que hace es simplificar la escritura, pero ojo que no es lo mismo poner el menos 1 acá que poner seno de 1 a la menos 1. ¿De acuerdo? Bien. Cuando yo haga esto con la calculadora, que simbólicamente es lo mismo que eso, la calculadora me va a devolver en este caso, dependiendo en qué sistema esté trabajando, que
alfa es igual a 90 grados, si estoy trabajando en el sistema sexagesimal, o me va a devolver pi sobre 2 si estoy trabajando en el sistema circular. Pi sobre 2 radianes, 90 grados centígrados, si estoy trabajando en el sistema sexagesimal. Y eventualmente si me devolviera 100 G, ¿en qué sistema estaría trabajando? Perfecto. En el sistema centesimal, que no lo vamos a ver acá. Pensemos ahora que tenemos este problema. El seno de alfa es igual a 0,5. ¿Cuánto vale alfa? ¿Cuánto vale alfa? Bueno, siguiendo los pasos, entonces, primero encontrar el cuadrante de alfa. ¿Cómo encuentro el cuadrante de alfa con ese dato? Seno de alfa igual a 0,5. Parto de ahí. ¿Dónde veo el seno? ¿En el eje Y o en el eje X? En el eje Y, perfecto. O sea, acá veo el seno. Si el seno del ángulo que yo estoy buscando es igual a 0,5, significa que el punto P, que va a ser la intersección del segundo lado de ese ángulo con la circunferencia trigonométrica, va a tener un valor Y igual a 0,5. O sea que la coordenada Y del punto P, o sea, la ordenada del punto P, va a estar ahí. Con lo cual, el punto P sí o sí tiene que estar acá, o bien acá. ¿Me siguen? O sea que el ángulo en cuestión tiene que ser sí o sí este, alfa, o este, que voy a llamar beta. ¿Me siguen? Bien. ¿Cómo lo concluí? Puse primero el valor del seno en 0,5 y dije, bueno, el punto P tiene que estar acá o acá. No hay otro. Para ángulos dentro del primer giro. Insisto, sabemos que para alfa y para beta tenemos infinitos ángulos congruentes respecto de giro que por consecuencia van a tener el mismo valor del seno. Pero acotemos la búsqueda al primer giro, lo otro sale automáticamente. Entonces, sabiendo que mi alfa, o que mi ángulo, que acá llamé alfa y beta para distinguir estos dos ángulos, alfa tiene un seno de 0,5 y beta tiene un seno de 0,5. ¿Cuál es la diferencia entre alfa y beta? Bueno, radica en que alfa pertenece al primer cuadrante y beta al segundo, son ángulos totalmente distintos. Y la diferencia fundamental está acá. El coseno de alfa es este valor positivo y el coseno de beta es este valor negativo. Que por cierto, en valor absoluto valen lo mismo. Y valen lo mismo porque yo acá podría dibujar dos triángulos rectángulos y haciendo cierto análisis en esta circunferencia trigonométrica podría demostrar la semejanza de esos dos triángulos y de hecho la igualdad de esos dos triángulos, porque tienen los mismos ángulos y el mismo valor de lados. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a dejar para otro videito, no es difícil, lo pueden intentar ustedes, pero este triángulo rectángulo y este triángulo rectángulo son iguales. Por lo tanto, este valor es igual a este en valor absoluto, pero acá vemos que el coseno del ángulo beta es negativo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora voy a la calculadora y hago arcoseno de 0,5. Si hago arcoseno de 0,5 y la calculadora está seteada en el sistema sexagesimal, esto me va a dar 30 grados. ¿Sí? Prueben ustedes cuánto les da en radianes. Perfecto, pi sobre 6. Bien. Supongamos que esto es 30 grados. Esa amplitud es 30 grados. Ahora, yo podría responder, si me dijeron el seno de alfa es 0,5 y no tengo otro dato, yo podría responder, alfa vale 30 grados. Y estaría inconcluso mi ejercicio. Estaría no del todo bien.
¿Por qué? Porque yo acá decidí arbitrariamente que este beta se llame beta y no alfa. Pero bien podría haberse llamado alfa y este beta o con otra letra, porque este beta cumple con esta condición. Tiene un seno igual a 0,5. ¿Por qué lo voy a descartar de la solución que me está dando esto? O sea, lleva o cumple con esta condición. Más allá de que la calculadora siempre para un seno de 0,5 me va a dar 30 grados o pi sobre 6 si estoy trabajando en el sistema circular. Hay otros ángulos y solamente los voy a encontrar si hago uso de la circunferencia trigonométrica, y por eso la importancia de hacer uso de ella, que cumplen con estas condiciones y que yo los tengo que encontrar manualmente haciendo uso de esta herramienta. Ahora vamos a ver, no por qué, se los voy a comentar, pero sí les voy a decir entre qué rangos de valores me devuelve la calculadora científica cuando yo aplico la función arco del seno, del coseno, de la tangente. O sea, cuando aplico una función inversa al seno, al coseno o a la tangente, vamos a ver qué valores me devuelve. ¿Y qué tengo que hacer yo para encontrar los otros ángulos que pertenecen al primer giro también y que cumplen con esa condición? Si yo no tengo otro dato en este problema, tengo que decir, el seno de alfa es igual a 0,5 cuando alfa valga 30 y cuando alfa valga ¿cuánto? Este podría ser alfa también. Este beta podría ser un ángulo cuyo seno vale 0,5. De hecho lo es. ¿Cómo encuentro yo cuánto vale beta? Repasando lo que dijimos hace un ratito, que este triangulito era igual a este, podemos concluir que este ángulo acá es el alfa del dibujo. O sea, este angulito, esta apertura es igual a esta. Por lo tanto, beta de mi dibujo es igual a 180 grados menos 30 grados que me devolvió la calculadora científica, que era ese ángulo. ¿Por qué 180 menos 30? Porque a la mitad de la circunferencia le saco, le arresto 30 grados, que es esa apertura, que me lo dio la calculadora, y encuentro que beta igual a 150 grados es otro ángulo dentro del primer giro que tiene un seno igual a 0,5. De hecho, si lo hacen ustedes ahora en sus casas, se fijan que la calculadora esté seteada en el sistema sexagesimal. O sea, tiene que tener una D en algún lugar de la pantalla. Y luego hacen seno de 150, les va a dar 0,5. Perfecto. Entonces, la respuesta es alfa igual a 30 o a 150 grados. Si yo no tengo otro dato, tengo que dar todos los datos que son solución a mi problema. Distinto hubiese sido si me decían el seno de alfa vale 0,5 y el coseno es positivo, por ejemplo. Entonces ahí el coseno es positivo solamente en el primer cuadrante. Y el coseno es negativo, es solamente 150 grados, que es en el segundo cuadrante. Y ahí hubiese sido peor, porque cuando la calculadora me devuelve 30 grados, yo digo, ¿cómo 30 si el coseno de 30 es positivo? Entonces, sin usar esta herramienta, no lo van a encontrar. ¿De acuerdo? El tercer y último paso sería llevar la respuesta o las respuestas al primer giro. O bien encontrar todas las respuestas en el primer giro. ¿Por qué hago hincapié con lo del primer giro? Por lo que les decía hace un ratito. Una vez que yo encuentre todas las soluciones dentro del primer giro, luego voy a tener infinitas soluciones a ese problema, que son todos los ángulos congruentes respecto de giros con esos del primer giro. Pero es importante que yo encuentre entre 0 y 360 grados si estoy trabajando en el sistema sexagesimal, o entre 0 y 2pi si estoy trabajando en el sistema circular, cuáles son todas las soluciones. Y fíjense lo siguiente, si yo hago, como les decía recién, el seno, analicemos el seno se va a ver acá, en el eje Y.
si yo le introduzco a la calculadora un número fácil, menos 0,5. Si le pido a la calculadora el arcoseno de menos 0,5, la calculadora, aún sabiendo nosotros que tenemos dos ángulos dentro del primer giro, que son este y este, que tienen un seno de menos 0,5, la calculadora me va a devolver un ángulo que no pertenece al primer giro. Si yo hago arcoseno de menos 0,5, la calculadora me va a devolver este ángulo. Menos 30. Este ángulo me devuelve. Menos 30 grados. ¿Menos 30 grados pertenece al primer giro? No. Menos 30 grados no pertenece al primer giro. No está entre 0 y 360. En todo caso pertenece al primer giro negativo. Pero no es lo que estamos buscando. Este ángulo, menos 30 grados, que sí tiene un seno de menos 0,5, es congruente respecto de giros con el ángulo dentro del primer giro, que también tiene un seno de menos 0,5 grados. ¿Cuál es ese ángulo? Perfecto, 330 grados. ¿Cómo lo encontré? Haciendo 330 menos 30. Ese ángulo es este acá. 330 grados es ese ángulo ahí. 360 grados menos 30 grados. Y el otro ángulo dentro del primer giro, que tiene un seno de menos 0,5, pero la calculadora nunca me lo va a dar, porque siempre que yo ponga eso me va a dar menos 30, y yo lo voy a tener que encontrar manualmente, haciendo uso de esta herramienta. ¿Cuál es? Perfecto. 180 más 30, o sea, este angulito acá es 210 grados. Es 180 más esta apertura, que es la misma que esta, por lo tanto vale 30 grados, con lo cual el ángulo que había marcado al principio es 210 grados. Por lo tanto, para la función inversa del seno, o sea, el seno a la menos 1, la calculadora científica siempre me va a devolver ángulos alfa que pertenecen al intervalo menos 90 grados, 90 grados. O sea, la calculadora siempre me va a devolver ángulos. Si es un seno negativo, del cuarto cuadrante, pero negativo, y yo lo voy a tener que llevar al primer giro y encontrar cuál es el ángulo del cuarto cuadrante en el primer giro y cuál es el ángulo del tercer cuadrante en el primer giro, que tiene el mismo seno negativo. Si es un ángulo con un seno positivo, me va a devolver un ángulo del primer cuadrante, y yo tendré que encontrar, si corresponde, un ángulo del segundo cuadrante con ese mismo seno positivo. ¿De acuerdo? Veamos el coseno ahora. El coseno a la menos 1, o sea, el arco coseno. El arco coseno va a ser una función inversa de la función coseno. Sabemos que el coseno lo vemos acá, en el eje X. Y la calculadora me va a devolver ángulos del primer giro cuando el coseno sea positivo. Pero yo tendré que encontrar el ángulo del cuarto cuadrante, que también pertenece al primer giro, que tiene el mismo coseno que este ángulo del primer cuadrante que me devolvió la calculadora. Este será el ángulo que me va a devolver la calculadora, y yo tendré que encontrar este otro ángulo, este angulito, ¿haciendo qué? Perfecto. 360 menos esta misma amplitud. ¿De acuerdo? Y si el coseno hubiese sido negativo, o sea, un coseno por acá, negativo, yo tengo un ángulo ahí y tengo otro ángulo acá con el mismo coseno negativo. La calculadora científica me va a devolver este valor y yo tendré que encontrar este valor. ¿Me siguen? ¿Cómo lo hago? De la misma forma.
este valor, el ángulo marcado con azul acá, esta amplitud, es 360 menos esta misma amplitud, que se la resto a la pizza entera y me queda una porción de pizza grande como este azul. Ese es el ángulo del tercer cuadrante que tiene el mismo coseno que ese ángulo del segundo cuadrante que me devolvió la calculadora. Entonces, la calculadora científica, cuando yo haga el coseno de la menos 1, me va a devolver ángulos alfa que pertenecen al intervalo 0 grados, 180 grados. Nunca me va a devolver ángulos del tercer y cuarto cuadrante, serán ángulos que yo tendré que encontrar manualmente. Por último, el arco tangente o tangente a la menos 1, si yo tengo una tangente positiva, esa tangente positiva la voy a ver acá, en esta semirrecta positiva, digamos x igual a 1, en la parte positiva de esa semirrecta. Ahora bien, si yo hago inversa de la tangente de un valor positivo, o sea, un valor que está por aquí arriba, siempre me va a devolver la calculadora científica un ángulo del primer cuadrante que cumple con esa condición. Y tengo que saber que siempre tenemos un ángulo del tercer cuadrante que es igual a ese ángulo que me devuelve la calculadora más 180 grados, ¿se ve? Que también cumple con esa condición. Y si el valor de la tangente es negativo, la calculadora me va a devolver un ángulo del cuarto cuadrante, pero al igual que la inversa del seno, me va a devolver un ángulo del cuarto cuadrante expresado como un ángulo negativo, que no pertenece al primer giro. Entonces voy a tener que encontrar primero el congruente respecto de giros con este, que sí pertenece al primer giro, que es ese, sumándole 360 grados al ángulo que me devuelva la calculadora, y luego encontrar este ángulo del segundo cuadrante que tenía la misma tangente negativa, sumándole al ángulo que me devuelve la calculadora 180 grados. Y el ángulo en cuestión va a ser el que sale de acá y llega hasta ahí. O sea, tendré dos ángulos también que tienen una tangente negativa y pertenecen al primer giro. Uno es el congruente respecto de giros con el que me devolvió la calculadora y otro es el que resulta de ser ese que me devolvió la calculadora más 180 grados. Y llego de acá hasta acá. Este angulito tiene una tangente negativa también. ¿De acuerdo? Bien. Esto es todo por este video. Espero haber sido claro. Si les gustó, pongan me gusta y compártanlo. Cualquier duda que tengan, déjenmela como comentario y yo se las voy a contestar. Nos vemos en el próximo video.